resiliencia, la garantía mobiliaria en el proceso de quiebra, su relación e importancia. El Business Law Journal es una publicación de revista jurídica joven interesada en propiciar la discusión académica y práctica de temas relacionados al mundo de los negocios. Es por esto que preparamos esta actividad, que pretende darles una introducción al mundo de las quiebras y la garantía mobiliaria, un mundo que está experimentando un crecimiento constante debido a las dificultades económicas que están enfrentando Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo en general. Con la misma esperamos que puedan entender mejor el tema y aprender algunos términos y conceptos que les sean útiles en el mundo laboral. También esperamos que esta conferencia los entusiasme a tomar estos cursos que son ofrecidos en nuestra Escuela de Derecho para que puedan salir al mundo laboral como abogados mejor preparados. Esta noche contamos con la participación del profesor José L. Nieto, quien cursó estudios de bachillerato con concentración en Historia en Washington University en San Luis y sus estudios de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo su grado de Juris Doctor, magna cum laude, y en donde se desempeñó como director de la revista jurídica. Posteriormente completó su grado de maestría en Derecho en Harvard Law School. Fue oficial jurídico del hoy juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el honorable Federico Hernández Denton, y del juez Levin Campbell en el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston. El licenciado Nieto tiene más de 20 años de experiencia legal y corporativa y ha trabajado en bufetes de gran renombre tanto en Washington D.C. como en Puerto Rico. Además, se desempeña como profesor adjunto de Derecho en nuestra Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde ha dictado los cursos de Derecho Comercial, Derecho Constitucional, Jurisdicción Federal, Profesión Jurídica, Aspectos Éticos de la Representación Corporativa y el curso de Garantías Mobiliarias del cual estará hablando hoy. Además, contamos con la participación del recientemente nombrado honorable juez del Tribunal de Quiebras, Edward Godoy. Edward Godoy es graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad en Columbia y cuenta con un bachillerato en Economía y Finanzas del Wharton School en la Universidad de Pensilvania. Antes de ser nombrado juez, fungía como abogado en la oficina de United States Trustee en San Juan y antes de esto trabajó en litigación federal, real estate, seguro, leyes de responsabilidad de producto en el bufete de Felstein y Gotay. La licenciada María Los Ángeles González, que hoy también nos acompaña, funge desde junio del 2011 como clerk of the Bankruptcy Court para el Distrito de Puerto Rico. Antes de ocupar este cargo, trabajó como clerk por 5 años y antes de ese puesto, también trabajó como abogada para la oficina del United States Trustee en San Juan. Tras su experiencia como funcionaria pública, dirigió la división de quiebras del bufete González Oliver, Correa Calzada, Herrero y Jiménez. La licenciada cuenta con un bachillerato de Colgate University y obtuvo su Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce. Además, su maestría en Banking Law es de Boston University. Además, la licenciada González durante el próximo semestre estará ofreciendo el curso de quiebras en nuestra Escuela de Derecho, de un tema del cual esperamos que aprendan hoy y que pues se entusiasmen a tomar estos cursos. Buenas tardes, gracias. Ahora os dejo con el licenciado Nieto, quien comenzará la conferencia. Queremos que sea algo interactivo y que puedan interrumpir para hacer preguntas en cualquier momento. Así que levantan la mano y nos dejan saber. Gracias. Bien, pues buenas noches a todos. Para mí es un placer estar aquí para hablarles un poco sobre el tema de garantías mobiliarias. Y quiero felicitar también a la revista por hacerlo junto con el tema de quiebra, porque precisamente lo que yo quisiera comenzar diciendo es que este curso y este área del derecho es algo que lo deben ver de una manera integrada, ¿verdad? Esencialmente de lo que lo que tratan estos cursos, todas estas materias son esencialmente de un mecanismo que hace falta que exista y las características que tienen para poder hacer disponible en cualquier país del mundo financiamiento para las transacciones comerciales. Así que en este caso vamos a hablar de algunas cosas en términos generales que quizás sean un poco técnicas, pero desde el punto de vista más general posible que ustedes puedan imaginarse, piensen la importancia que tiene en cualquier país del mundo, para la economía de cualquier país del mundo, que las personas, los comercios, las empresas tengan acceso a fuentes de financiamiento para poder expandir y operar sus operaciones comerciales. Esa disponibilidad de crédito es lo que hace la diferencia entre que una economía funcione y sea una
fuente para crear riqueza y prosperidad para todos, y países en donde ese tipo de financiamiento no existe. Particularmente yo voy a estarles hablando a ustedes de el financiamiento que se puede obtener cuando lo que se da en garantía no es lo que ustedes tradicionalmente asocian como la garantía, que sobre todo en esta escuela se trata de las garantías inmobiliarias, que es lo que ustedes estudian en su curso de Derecho Hipotecario, sino utilizar los bienes muebles como garantía. Los bienes muebles en la economía moderna son tan importantes y en muchas ocasiones más importantes que los bienes inmuebles como fuente de riqueza en términos generales, ¿verdad? Nuestro ordenamiento, ¿verdad? Pues todavía muchas disposiciones del código, cuando ustedes las ven, pues tienden a dar la impresión de que la tierra sigue siendo el recurso más importante. En Puerto Rico ciertamente lo es porque la tierra es escasa, pero en términos de valor económico, los bienes muebles en esta economía son en muchas ocasiones mucho más valiosas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ustedes como personas, ustedes como abogados que están asesorando a clientes, ustedes como personas que puedan ser empresarios, ustedes pueden utilizar sus bienes muebles para poderlos dar en garantía, y dándolos en garantía, de esa forma obtener financiamiento para hacer operaciones comerciales. De eso es de lo que se trata. Fíjense que esto también hace posible que en muchas ocasiones ustedes o sus clientes puedan dar en garantía bienes que ustedes a lo mejor piensan que no son tan importantes o que no son tan valiosos, ¿verdad? Si usted tiene una empresa, si usted tiene una compañía y esa compañía tiene equipo, tiene inventario, tiene cuentas por cobrar, ya les he mencionado 3 categorías de bienes muebles, usted puede con eso darlo en garantía para que le presten dinero. ¿Para qué? Para usted poder operar su negocio. Usted no necesita tener bienes inmuebles para poder obtener financiamiento. Esta es la famosa llamada colateral. ¿Qué usted va a darle colateral, verdad? ¿Qué usted va a dar en garantía para que le presten dinero? Pues usted puede dar bienes muebles variados, ¿verdad? En el contexto comercial usualmente estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de equipo, estamos hablando de inventario y pues, ahora vamos a hablar un poco más en términos generales del gravamen inmobiliario, ¿verdad? Pero el mecanismo que se utiliza para constituir el gravamen es el mismo para yo constituir un gravamen inmobiliario sobre este reloj o sobre mis cuentas por cobrar, o sobre el inventario que tengo en el almacén, o sobre el equipo que tengo en la construcción. Nosotros en Puerto Rico, hasta que se adoptó en Puerto Rico el Código Uniforme de Comercio, la sección que tiene que ver con las garantías mobiliarias, el artículo 9, las garantías mobiliarias se constituían en Puerto Rico utilizando distintas leyes que estaban regadas por nuestro ordenamiento. Incluían la ley de hipoteca de bienes muebles, incluían los contratos de venta condicional, etcétera. Otras leyes no estaban todas en un solo sitio ni estaban todas uniformadas. Y la consecuencia que esto tenía era que la creación de estos gravámenes, de estas garantías, era algo que era relativamente complicado y pues no era uniforme. Así que una de las razones por las cuales en Puerto Rico se adoptó el artículo 9 del Código Uniforme de Comercio fue precisamente para eso, para poder adoptar en Puerto Rico un sistema que simplificara la forma en que se crea el gravamen mobiliario y que fuera algo, ¿verdad?, compatible con lo que se utiliza en los Estados Unidos. El Código Uniforme de Comercio, como ustedes saben, todas las leyes uniformes, no se trata de una ley federal, ¿verdad?, que aplica porque ocupa el campo ni nada por el estilo. Se trata de eso, de una ley uniforme. Ustedes conocen y han estudiado en sus cursos otras leyes uniformes, dependen de que los estados las adopten. Y en Puerto Rico se adoptó el Código Uniforme de Comercio, el artículo 9. Les aclaro, ¿verdad?, que no todo el Código Uniforme de Comercio se ha adoptado en Puerto Rico. El artículo más importante que no se ha adoptado es el artículo 2, que es el que tiene que ver con la venta, las ventas, 6. Eso nosotros en Puerto Rico pues se rige por el Código Civil.
Pero el UCC, el Uniform Commercial Code, el artículo 9, lo van a ver, transacciones garantizadas, Secure Transactions, ese es el área que cubre el artículo 9. Les quiero decir, sin entrar en mucho detalle, porque no es este el momento, estamos hablando en términos más generales, que en Puerto Rico ahora mismo rige el artículo 9, que es el antiguo artículo 9. En los Estados Unidos se ha adoptado ya hace una década el artículo 9 revisado, el Revised Article 9. En Puerto Rico esto se adoptó ya y entra en vigor ahora en enero del 2013. Así que pues, apunten por ahí que hay una ley nueva que entra en vigor en enero del 2013. En términos generales hay unos cambios importantes, pero solamente les quiero dar, para dejar entonces al juez, ¿verdad? Creo que lo útil sería que pudiéramos tener alguna discusión, sea con preguntas o de la manera que ustedes piensen que sea más interesante para ustedes. Lo que quiero es dejar planteado solamente los conceptos generales y la importancia que tienen con relación al área de quiebra. Déjenme en términos bien generales explicarles cómo se constituye un gravamen mobiliario. La razón de ser del artículo 9 del Uniform Commercial Code es crear un sistema uniforme y sencillo de crear gravamen mobiliario. Esencialmente lo que usted va a necesitar es un acuerdo en donde las partes constituyan ese gravamen mobiliario. Esencialmente usted sabe, ¿verdad?, que cuando usted está creando también un gravamen inmobiliario, pues hace falta también, hay unos requisitos formales en el caso de los bienes inmuebles, la escritura, la inscripción de la hipoteca en registro, todo eso. Usted siempre piense que cuando se trata de bienes muebles, la idea es que es más sencillo y más barato. Esos son los criterios generales, más sencillo y más barato. Usted en términos generales, en ese acuerdo, le da o constituye un gravamen sobre un bien mueble. Ese bien mueble debe ser suyo o usted debe tener algún interés o derecho en ese bien mueble, y ahí usted va a describir en términos generales cuál es ese bien sobre el cual usted, o bienes sobre los cuales usted está constituyendo ese gravamen inmobiliario. Luego de eso va a haber otra parte que es el que usted va a hacer una presentación en un registro. Esta vez no es el registro de la propiedad, sino el Departamento de Estado, en donde usted le va a dar publicidad al mundo, a terceros, de que ese gravamen se creó. Estoy simplificando esto, obviamente hay algunas cosas más complicadas, pero para propósitos de lo que estamos haciendo yo creo que es suficiente. La idea es que yo pueda saber si usted, persona que aspira a ser un deudor, aspira a que yo, por ejemplo, le preste dinero, pues yo saber si usted este reloj se lo ha dado en garantía a otra persona anteriormente o no, a base de ese registro. De la misma forma que cuando uno quiere ver si una propiedad, una finca está hipotecada, pues usted va al registro de la propiedad y mira a ver si hay una hipoteca inscrita, o usted manda a hacer un estudio de título y le aparece ese gravamen. Ese es el concepto en términos generales. ¿Cuál es la importancia que tiene que usted constituya un gravamen mobiliario? Pues los gravámenes mobiliarios, al igual que los inmobiliarios, si están bien constituidos, si están bien hechos, van a tener una importancia que es la de las posibilidades que usted va a tener de cobrar, si usted es el acreedor de un gravamen mobiliario o inmobiliario, si usted es lo que se considera o lo que se describe en la ley, un acreedor garantizado en contraposición a un acreedor no garantizado. Y aquí es donde entra en juego, ¿verdad?, lo que tiene que ver con quiebra, ¿verdad? El juez les explicará, y cuando se hable en términos generales de la quiebra, pero el curso de quiebra, yo siempre he dicho que es importante que ustedes, todo el mundo lo tome, porque en el curso de quiebra es donde ustedes alteran las reglas de todo lo que usted aprende en todos los demás cursos. Todos los cursos usted aprende que las cosas son de una manera, pero entonces cuando sucede la quiebra, pues hay unas reglas que son distintas. Eso no es nada, ¿verdad?, que usted pueda desentenderse de eso, ni pensar que es un área exótica, porque usted puede tener un cliente
al cual le deban dinero y su deudor se fue a la quiebra. Usted tiene que saber las implicaciones que eso tiene y cómo eso cambia las reglas del juego. En términos generales, usted sabe que si usted estudia su curso de procedimiento civil, si usted gana un caso y obtiene una sentencia a su favor, pues usted inmediatamente pues no va a donde el deudor, ¿verdad? Y le enseña la sentencia y le dice que le pague, ¿verdad? Usted tiene que comenzar todo un procedimiento para usted ejecutar esa sentencia, y usted aprendió en sus cursos que usted va a cobrar esa sentencia dependiendo de si el deudor tiene dinero o no tiene dinero con qué pagar. Si usted es un acreedor no garantizado. Si usted es un acreedor garantizado, en términos generales, usted va a cobrar porque ya se va a ver establecido de antemano que se está garantizando esa deuda con un bien en particular. Que es distinto a lo que sucede. Usted sabe que el Código Civil dice que los acreedores, los deudores responden, ¿verdad?, de sus deudas con todo su patrimonio, con todos sus bienes presentes y futuros, dice el Código, pero no le dice con un bien en particular. Así que usted siempre como acreedor tiene que hacer el ejercicio de ver qué bienes tiene el deudor y quién va primero, y quién cobra primero, etc. Para finalizar, la importancia o la relación que tiene esto con el área de quiebra. Si usted es un acreedor garantizado, sea de bienes muebles o inmuebles, pero en lo que estamos hablando aquí de bienes muebles, pues usted pensaría que usted no se tiene que preocupar si su deudor se va a la quiebra precisamente por eso, porque usted es un acreedor garantizado y usted no se tiene que poner en la fila con todos los demás acreedores para cobrar. El juez y María les hablarán, ¿verdad? Pero usualmente los números varían, ellos tendrán números que sean más certeros, pero si usted es un acreedor no garantizado, ¿cuánto usted cree que usted va a cobrar? De la forma en que se habla esto es del dólar. De un peso que usted le deban, si usted es un acreedor no garantizado, ¿cuánto usted cree que usted va a cobrar? 15 chavos. ¿Quién dijo 15 chavos? Soy optimista. Bueno, depende. De hecho, he visto de todo. Pero es optimista. Es optimista. 7 chavos, it's more like it, ¿verdad? 7 centavos. Así que usted tiene un interés en usted ser un acreedor garantizado. Fíjense qué es lo que sucede y el juez les explicará, y con esto los dejo, y quizás podemos regresar a esto, pero en el procedimiento de quiebra se hacen muchas cosas que les van a describir, pero una de las cosas que se hace es que hay razones, que les van a explicar también, por las cuales los demás acreedores que van al tribunal de quiebra van a tratar de atacar la validez de ese gravamen mobiliario que usted tiene. ¿Por qué? Porque en la medida en que ese gravamen mobiliario no sea válido, hay más dinero para que cobren los acreedores no garantizados. Así que si usted se pone a hacer ahora una investigación y hace un research y busca los casos que hay de garantías mobiliarias resueltos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, usted va a encontrar bien pocos. Si usted hace ese search en el Tribunal de Quiebra, usted va a encontrar muchos más. ¿Por qué? Porque en ese contexto es donde en términos prácticos se litiga muchas veces y literalmente se litiga si usted realmente es un acreedor garantizado o no, si usted realmente constituyó ese gravamen bien o no, si usted perfeccionó, si usted hizo las cosas como las tenía que hacer. Y obviamente lo que está en juego es mucho. Si usted es el acreedor garantizado y resulta que su gravamen no estaba bien constituido, usted sigue siendo un deudor, un acreedor, perdón, pero sigue siendo, pero es un acreedor no garantizado por las consecuencias que eso tiene. Así que quiero dejarlo con eso, ¿verdad? Pero piensen siempre que esto es una cuestión integrada. Desde el momento en que usted está asesorando a esa persona en cómo conseguir financiamiento, cómo usted hace la documentación, cómo usted constituye el gravamen y cómo usted, pues si desafortunadamente termina en el tribunal de quiebra, pues cómo usted se maneja en ese momento. Si tienen alguna pregunta, pues la podemos coger ahora o después, como ustedes. Buenas noches y gracias por venir. Como lo explicaron, yo soy el juez Edward Godoy del Tribunal de Quiebra aquí de Puerto Rico y yo soy asignado a todos los casos de la área suroeste de la isla. Y aunque sé bastante bien el castellano, porque
porque soy de padres latinos y también he estado viviendo desde el año 85. Creo que va a ir mucho mejor si hablo en inglés. La ley de quiebra es una ley de exclusivamente jurisdicción federal y en los tribunales federales de Puerto Rico, como la Nación de los Estados Unidos, los procedimientos ahí son en inglés y somos bastante exigentes en que todo se tiene que hacer en inglés. So I'll switch to English now, and just to give you with a general idea that bankruptcy law developed as a part of the law of creditors' rights, and it regulates the collection of debt from insolvent debtors. Insolvency is in itself a term of legal art, and it can mean the inability to pay debts as they come due, or it can also mean the more traditional concept that people have of insolvency is when liabilities exceed assets. But we generally find, though right now liabilities are exceeding assets because of the very bad economy in Puerto Rico and the United States, most people that had assets that were worth more than their liabilities find that the situation reversed itself rather quickly, and now we have most cases where liabilities greatly exceed assets. If you were to look worldwide, I think you would find that all bankruptcy systems share two general objectives. The first is to protect creditors from each other. In legal terms, that's the bankruptcy code and laws try to obtain an equitable distribution of the debtor's assets to all creditors. That's why I said it protects creditors from each other so that not one creditor gets everything and everybody else gets nothing or very little. The second characteristic that is common to pretty much all bankruptcy systems is that they contain provisions to protect the creditors from the debtor. And by this I mean is that the bankruptcy codes have mechanisms in place that prevent the debtor from taking actions to harm the interests of the creditors. And we can go into that in more detail a little bit later, but it's depending on which chapter in bankruptcy you are, there are trustees that take over the assets, or in business cases in Chapter 11, the bankruptcy code imposes upon debtors fiduciary duties to his creditors. And the third objective, which is not common in many countries, but is present in our system under the bankruptcy code, is to protect the honest debtor from his creditors. And by this I mean that if the creditor is determined to be, if the debtor is determined to be an honest debtor, at the end of the bankruptcy process, he will be released from his debts. This is very important in individual cases and something that as a practical matter, only bankruptcy courts can do. We have kind of a monopoly on being able to give a discharge to debtor, and that's the primary reason that people file in bankruptcy. You can't go anyplace else as a practical matter and be released from your debts. It's also why bankruptcy is also extremely important, because the basic concept that everyone learns in law school and even before you got to law school, the basic legal concept, the number one legal concept, is that promises are to be kept. Pacta servanta in Latin. So if you made a promise, it's expected that you're going to keep that promise. Well, that's generally the rule in the law, but in bankruptcy, the bankruptcy court can provide a legal mechanism for you to legally break those promises and those contracts. So the goal of our bankruptcy system is to maximize recovery to all creditors and to give the honest debtor a fresh start in life
by releasing him from his debts. It wasn't always this way. In primitive law, before Roman law, which is when the law became more codified, one of the primary goal in debt collection, or when debtors could not pay creditors, was to punish and to shame the debtor. So it was not uncommon, let me go back, so that the debtor did not respond with his property, but with his person for his debts. And it was quite common that the debtor and his family could be sold into slavery. Under Roman law, it was even possible to kill the creditor if he could not pay his debts. And if the debtor had multiple debts, then the debtor would be killed and cut into pieces, and that's what the creditors would get, pieces of the debtor. This was not a system that obviously necessarily maximized recovery for the debtors. Of course, it did provide a rather strong incentive for the debtor to pay his debts. It also, in many legal systems, in what I would call primitive law, not only did the debtor respond for his debts, but his family responded for his debts. So that if he couldn't pay, not only he, but his family could be sold into slavery. This also had the advantage that it gave many people, other than the debtor, incentives to go and pay back the debtor's debts. As the law progressed, the debtor was separated from the debt, from his debts, or the person of the debtor. His property and not his person responded from the debts. And eventually, in our system, both the person and the exempt property of the honest debtor were completely separated from the debts. And this is particularly in the United States and those jurisdictions subject to its laws, a major feature of the bankruptcy code, because it allows someone who's failed in business, typically, or is to get a fresh start, to start life over again. If it wasn't possible to separate the debtor and his person and some reasonable amount of exempt property from his liabilities, it would be very difficult for someone to start over again in life. It's just as soon as you got a job and were beginning to make money again, your creditors would come after you. And while I'm talking about exemptions, exemptions has now become a very hot topic in Puerto Rico, not for personal property, mortgages and liens, but because recently in September of 2011, the legislature of Puerto Rico passed a law giving 100% exemption to the homestead, to the primary residence of the debtor, and that law was amended recently, again in September of 2012, to make it clear that it applies in bankruptcy. So if you go bankrupt and you have a house that owes little or nothing, you can keep it and get your debts released also. Now I want to go back to the bankruptcy system and how it affects personal property liens. As a general rule, local law, here Puerto Rico law, determines the status as either secured or unsecured of claims against the debtor. In bankruptcy, we refer to the debtor's debts as claims. These are claims that the creditor has against the debtor, and it encompasses money claims, but the term claims is extremely broad under the bankruptcy code and can encompass any type of obligation or liability of the debtor to a third party.
including monies owed to creditors. The creditor files the proof of claim, and he or she marks, or it marks in the proof of claim form whether the claim is secured or not. Let's say that the claim is secure because the creditor has a personal property lien. It recorded a lien in the Department of State on the debtor's equipment, on the debtor's trade names, or on the debtor's accounts receivables. That would give the debtor a secured status. And bankruptcy, one of the things it does is in order to have an equitable distribution to all creditors, the bankruptcy code itself establishes a priority as to how creditors are going to be paid from the estate or property of the debtor. We're having here, because we're talking about garantías inmobiliarias, a lien on personal property. Quite common here, we have liens on cars. Most people buy cars financed here in Puerto Rico. Those liens, I think, are recorded in the Department of Transportation, but that's a very common lien in bankruptcy, particularly in individual cases. In business cases, I don't know, is everyone here familiar, at least with the basic divisions of bankruptcy into different chapters, which are chapters 7, 11, and 13? Does anyone have any question? Because if you don't understand that division, it's pretty basic. I'll give it to you really, really fast. Is that chapter 7 is a liquidation, and that could be an individual or a corporation or a partnership. You go into chapter 7. The U.S. trustee appoints a Chapter 7 trustee, and that trustee will marshal, administer, and sell all of your non-exempt assets to pay creditors. Chapter 11 is business reorganization. It's expensive. It's typically for corporations, but we have a lot of individual Chapter 11s in Puerto Rico. And the goal in Chapter 11 is typically to reorganize your business, restructure your debt, and to be able to pay your creditors in a payment plan. We also allow in Chapter 11 to have a liquidation similar to a Chapter 7 liquidation, where the debtor says, I can't continue anymore. I'm just going to do an orderly liquidation of my assets. But I do it in Chapter 11 as opposed to Chapter 7, because in Chapter 11 the debtor gets to control the liquidation of its assets. And then Chapter 13 is just for individuals, for people, flesh and blood people who have a regular income and are interested in a payment plan to pay their debts over usually 5 years, depending on how much income they make. It's either 3 years, or if they come above median income, I believe they have to go to a 5-year payment plan. Chapter 13 is Puerto Rico is a Chapter 13 jurisdiction. By far, the thousands of, Maria, you know these statistics on 13 versus 7? In Puerto Rico, we have close to 80% of Chapter 13 cases. In other words, so 80% of our docket is Chapter 13 cases. The biggest reasons that people in Puerto Rico file Chapter 13 is because they've gotten behind on their payments to their home mortgage. So they have developed an arrears, maybe they're a year behind. That's $10,000. They don't have the $10,000 to pay. The bank has filed an action in the local court to foreclose, and right before the foreclosure they filed a 13 that stops the foreclosure, that allows the debtor to pay the $10,000 in arrears over 10 years in a payment plan, and he has to keep current on the regular payments as they come due. Another big reason that we have a lot of 13s in Puerto Rico, which doesn't happen in most places, is that for some reason, people in Puerto Rico give their signature to
to their neighbor, to the people they work with, to their nephews, to their cousins, and they become liable on the car loans, typically it's the car loans of their neighbors, their co-workers, and everyone else. And chapter 13 has something that no other chapter has, right, which is the co-debtor stay. And if you file in 13, you can stop the creditor from going after your father, your sister, your cousin, your co-worker, all of those people who signed the loan so that you could buy that car. Okay, so those are the chapters. The biggest effect that bankruptcy has on secured creditors, and secured creditors, both personal and real property secured creditors, is what's the Section 362 automatic stay. When someone files in bankruptcy, that puts an immediate stop to collection actions. Typically, the filing is the morning or the day before the judicial sale or the foreclosure sale is scheduled. So they file. Once they give notice to the marshals and to the local court that the debtor has filed in bankruptcy, everything stops. And the creditor can take no action to collect its debt against the debtor. In order for the creditor to proceed and go forward to try to make good its security on the collateral, which could be the car, it could be equipment, it could be any personal property, it could be real property also. Most of the cases here in Puerto Rico are to lift the stays on people's homes, residences. But we do have, and particularly in Chapter 11 business reorganization cases, we have lifts of stays on businesses is to execute on equipment and on inventory, and we also have as I mentioned in Chapter 13, a lot of lifts of stays so that Reliable Financial, Popular Alto, and City Financial and Ford Motor Credit can go after the car. As a general rule, in order to get the stay lifted, the creditor has to prove that the collateral is declining in value and that it's not adequately protected. It's not particularly hard to do with a car, because cars, pretty much from the moment you take them out of the dealers where you bought them, begin to decline in value quickly. So if the debtor is not making the car payments on a regular basis, it's pretty much of a sure bet that that car is declining in value almost as fast as the car payments are not being paid. And so those are pretty much easy cases. The more harder cases are business cases, where let's say it could be real property, it could be equipment, it could be accounts receivables, trade names, where the creditor would have to prove to the bankruptcy court that the collateral is declining in value and that the creditor is not adequately protected. To stop the creditor, the debtor would typically have to show that the value is not declining in property in value, or that if it is declining in value, that there's an equity cushion enough to protect the secured creditor, or that the debtor would make payments to the creditor to protect what's called adequate protection payments, to protect the creditor from the declining value of his collateral. Another way that bankruptcy affects, in a significant way, liens on personal property and also personal property is that under Section 506 of the Bankruptcy Code, the bankruptcy court can strip down the lien.
That means that if, and I see it more with cars, but it could be with anything, it could be with equipment, it could be with real property. That means if the creditor has a secured lien, let's take the car, on a Lexus for $50,000 is the secured lien, but the Lexus is only worth $50,000. Well, the bankruptcy code gives the judge the power to strip down that lien to the value of the collateral. So the debtor files a motion to strip down the lien. The debtor would have to prove that the value of the collateral is $30,000, that the Lexus is worth $30,000, not $50,000. So if the debtor is successful, then what happens? I would determine that Reliable or Toyota Credit is secured to the extent of $30,000 and is unsecured to the extent of $20,000, so that $30,000 has to be paid 100% in order for the car owner debtor to keep the car. The $20,000 will be paid at whatever percentage that general unsecured creditors would be getting, which could be anywhere from 1% to 100% depending on the debtor. And kind of related to lien stripping, but not quite, because in a lien stripping, the debtor is not contesting the validity, extent, or priority of the lien. The creditor is only contesting the value of the collateral, and it can be done by motion. But debtors can also go into bankruptcy. Debtors, as well as other creditors, competing creditors, who would like to defeat the secured status of a creditor so that they can get more, they can file what's called an adversary proceeding to contest the validity, extent, and priority of the lien. And an adversary proceeding is like a full-blown litigation within the bankruptcy case, and that's just like a trial in the district court, in general without the jury, and you apply pretty much the same rules of civil procedure that govern litigation in the district court. And if you file a complaint, the debtor answers the complaint, you go through discovery, there are pre-trial motions, and then you go to trial if the case can't be resolved by summary judgment. Then another way in which bankruptcy can affect secured liens is that in bankruptcy there is a preference period, which means in order to protect creditors, the bankruptcy code looks back 90 days before a case is filed to see if a creditor gave us a lien or secured status to a particular creditor, and then creditors examine that transaction to be sure it was above board. If the debtor gave a lien 90 days before the filing, within that 90-day period, to secure what in bankruptcy we call antecedent debt, which means debt that existed. Let's say the debtor owed somebody this money for years, and that person got impatient, and finally forced the debtor to give him a security interest on his equipment, or the trade name, or the accounts receivable. If that lien was given to that secured creditor within 90 days before the filing, and it's 1 year before the filing, if the creditor is an insider of the debtor, then under Section 547 of the Bankruptcy Code, that lien can be voided, and that creditor becomes an unsecured creditor. This typically happens when the Internal Revenue Service or Hacienda, when taxes are not being paid to the IRS or Hacienda, the Internal Revenue Service is very aggressive, and Hacienda has started to become very aggressive
lately, in business cases, they will attach bank accounts. They will file a lien in the district court, and with that lien, they will go and attach the debtor's bank accounts. In a business, once you attach bank accounts, the business can operate. That's without cash, really no business can operate. So if that's a common trigger, that debtor that has had its bank accounts attached will file bankruptcy, hopefully before the 90 days have expired, and then, as a matter of course, IRS and Hacienda knows what's going to happen already with its liens, and they typically don't fight it, they just release the bank accounts, the money in the bank accounts back to the debtors. And those are preference actions under Section 547. Another way that under the bankruptcy code, debtors and other creditors also can attack the secured status of a creditor is in the case of fraudulent conveyances. And that's under Section 548 of the code. And fraudulent conveyances, they happen not only in bankruptcy, they happen typically outside of bankruptcy, but they are governed not only by the bankruptcy code in Section 548, but they're also governed by the Civil Code of Puerto Rico. Under the bankruptcy code, there's a look-back period of 2 years. So if, let's say somebody gave a mortgage or a lien on the equipment, and we've had cases where the debtor has given liens on its equipment to third parties, and usually the consideration, the money that the debtor received in exchange for giving that lien to that creditor was zero or very little. Well, then that is considered to be a conveyance or a transfer in fraud of creditors, and under Section 548, if it occurred within 2 years, the bankruptcy code has very favorable provisions that allow the debtor or other creditors to go after that transaction and avoid that lien, so that those assets will be available for distribution to all creditors equally, not to that secured creditor. All right, and then I wanted to also add something, because this is something that's come up extremely recently in Puerto Rico and has taken the major banks in Puerto Rico, Banco Popular, Santander, and First Bank, and I think all of them somewhat by surprise. Typically, state law governs whether a creditor is secured or not. So when there's an issue as to whether a creditor is secured or not, I have to look to the state law. If the lien was recorded on personal property, I look to Article 9 of the UCC, and I go to see if the lien was recorded in the Department of State, if it's a lien against a car or a motor vehicle that transits or goes on the roads of Puerto Rico with a license plate, then you would have to see if the lien is recorded in the Department of Transportation. But both of those registries, is the registry for personal property mortgages in the Department of State and the registry, I believe, in the Department of Transportation. Both of those registries are registries only for voluntary liens, which means voluntary liens can only go into those registries if the debtor or owner of the collateral of the car or the equipment of the accounts receivable has agreed to a lien being placed on its property. Under federal internal revenue law, is the Internal Revenue Service, when people don't pay their taxes, when businesses don't pay their taxes, the Social Security taxes, there are a lot of federal taxes that anyone who's in business in Puerto Rico, if it's a corporation or self-employed, you have to pay a significant amount of money in taxes to the Internal Revenue Service and also to Hacienda. In the case of the Internal Revenue Service, under federal law,
the federal law establishes for the Internal Revenue Service, if the Internal Revenue Service does not have a state-created location or registry where it can record its lien, then it can record its lien in the clerk's office of the U.S. District Court in Puerto Rico, which is here in Hato Rey. It's not far from us. The lien that is recorded there is notified only to the debtor. It's not notified to anyone else. And once the Internal Revenue Service records its lien in the clerk's office of the U.S. District Court, it operates as a lien against all personal property of the debtor. All. It encompasses everything that we understand to be personal property. The only thing that's excluded is real property. For the Internal Revenue Service to get a lien on real property, it has to go registry of property by registry of property, see if the debtor has property there, and record in a book of liens, which it has there too. So the thing that has taken the banks by surprise is that once the Internal Revenue Service records in the district court, it triggers a 45-day safe harbor provision, which means that even though, let's say, Banco Popular is not going to be told by the Internal Revenue Service that we just recorded a lien on your client. So let's say this came up recently in the case of Ryder Corporation, which is the owner of a hospital here in Coupé called Hospital San Gerardo. Hospital San Gerardo owed $3 or $4 or $5 million to the Internal Revenue Service, which is a substantial amount of money. It also owed millions of dollars, and still does, millions of dollars to Banco Popular. And the Banco Popular had and has a lien on the real property of the hospital, but probably as valuable or more valuable is the personal property of the hospital, and in particular the accounts receivables. Because most hospitals here in Puerto Rico, they provide a service and then they bill the patient's insurance, health insurance company for that service. And that typically does not get paid for 20, 30, 60 days. The hospitals claim they have a lot of complaints about the health insurance companies paying them, but it can take a long time to get paid. But in any case, the lien is recorded, let's say today, and the bank is okay for the next 45 days. But after those 45 days expire, every time and for every service after those 45 days that the hospital renders a service to a patient, that's going to create an account receivable from an insurance company that insured that patient. Well, even though Banco Popular may have recorded in the Department of State a UCC-1, is it? A UCC-1 is to get a first rank lien on the hospital's accounts receivables. Every account receivable generated by services provided after day 45 will belong to the Internal Revenue Service. They will trump and have a higher priority and status than Banco Popular or whoever it was that gave money to the hospital to finance. As a practical matter, it poses a very difficult problem for banks because it's not easy if your client doesn't tell you that the Internal Revenue Service recorded a lien on its personal property. The bank would have no way of finding out unless it were to do a search every day or on a regular basis at the clerk's office at the U.S. District Court. It costs money. It's not particularly cheap to do that search, and it's not very fast, and it's not really a practical way of policing your loans if you're a bank officer to be sure that your security is still good. So that case, I believe, is on appeal.
I believe that it was appealed from Judge Lamont in the bankruptcy court. It went to Judge Dominguez in the district court, who affirmed Judge Dominguez. And now it's on appeal, I think, to the First Circuit Court of Appeals in Boston. But I think the result will probably be the same because the IRS has litigated this issue all over the United States. And that's another way which bankruptcy, in combination here with the Internal Revenue Service, would end up giving the secured creditor a result very different than what he expected when they entered into the transactions. And I was going to add last, if I still have time, do I still have some time? Yes, last, and it's something we've seen recently as a way that debtors have attacked the secured status of banks is by filing adversary proceedings based on lender liability. They basically alleged that are any of you familiar with the concept of lender liability? No? Under lender liability, it's kind of a developing area of the law. The debtor, or the lender in this case, alleges that the bank got too involved in the running of the business day to day. That the bank, in essence, took over the decision-making of the client to the extent that the banks took it over and then made bad decisions which led the debtor into bankruptcy. A typical case would be that the bank has a client that's in very bad financial condition and just cannot pay back its debt and is not viable to stay in business anymore. And then what happens? The bank has another client that's doing much better, but that other client has to have debt refinanced with the bank. Well, somehow the bank is able to convince the client that's doing well that it would be a good idea to buy the assets or the business of the client that's doing badly. It's a good business for the bank because they take the loan money that the good client incurred, and they use that loan money to pay the bank back for the debt that the bad client isn't able to pay back. And then the business doesn't go well, and then when the good client ends up in bankruptcy, they will bring a lawsuit for lender liability to attack the bank and the bank's secured status. And let me think, anything else? I think that pretty much covered in very general terms what bankruptcy can do to the secured status of creditors, not just in personal movable property, but also in real property, because these concepts work also for real property. Bankruptcy is important because, as Professor Nieto said, everything you learn in law school as to what you expect to happen when you advise your clients in business transactions, all of that can be thrown out the window if one of the parties goes into bankruptcy. So if you don't know what can happen in bankruptcy, you won't be in a position to properly advise your clients as to what steps they can take, because they are steps they can take to protect themselves, even if one of the parties to a transaction becomes insolvent and goes into bankruptcy. Any questions? Is something someone did not understand? I hope you understood something. Cede the floor to the clerk of the bankruptcy court, Maria de los Angeles Gonzalez, who's also a very distinguished former bankruptcy practitioner. Thank you very much. Y yo les voy a hablar en nuestra lengua español, castellano. Y realmente
el juez Godoy les dio un overview bien completo de lo que es lo que nosotros hacemos diariamente, lo que es nuestro derecho de quiebra. Nosotros, yo voy a estar dando una clase el semestre que viene para todo el que esté interesado. Yo les puedo decir, yo llevo 21 años practicando el derecho de quiebra y a mí me encanta. Y ustedes pueden pensar, qué loca es, me encanta el derecho de quiebra, pero la realidad es, tengo unas cuantas razones por las cuales me gusta. Es un ámbito del derecho que cubre que dentro del derecho de quiebra ustedes van a estar aplicando familia, van a estar aplicando sucesiones, van a estar aplicando hipotecario, porque todos esos campos del derecho vienen a quiebra y se dilucidan en quiebra, y muchos de los issues que se llevan ante los jueces tienen todos esos campos del derecho incluidos. Yo trabajé en la oficina del U.S. Trustee por 10 años con el juez Godoy, que también trabajó conmigo allí. Y nosotros hacíamos reuniones 341 2 veces en semana, teníamos toda la mañana, toda la tarde. En esas 341 yo me sentaba con los deudores de capítulo 11 que vienen a hacer a estas reuniones de acreedores. Y yo tuve negocios de todos tipos. Yo tuve restaurantes, yo tuve tiendas, yo tuve negocios grandes, bien grandes, y negocios chiquititos, panadería. Y era bien interesante para mí, ustedes que están interesados en los negocios, ¿verdad? Está en el Business Law que es el que está organizando esta charla. Era súper interesante oír, porque en estas reuniones de 341 no les pregunta cómo es que ellos desarrollan su negocio. Y uno les pregunta por qué es que llegaron, qué fue lo que pasó en su trayectoria que los trajo aquí y cómo es que se va a reorganizar el negocio para entonces poder tener ese fresh start y reorganizarse y poder seguir haciendo negocio. Y para mí era fascinante oír gente de todas partes y de todas profesiones, había médicos, había contables, había de todo. Verlos cómo habían llegado a un momento de su vida en lo que nadie quiere estar y salir, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos salir triunfantes y tener la oportunidad que le da la ley de quiebra para reorganizar sus deudas y volver a empezar, porque de eso se trata. La ley de quiebra existe para mantener la economía. ¿Por qué? Porque para tú ser un entrepreneur, tú tienes que saber que si no le puedes pagar, si te vas a arriesgar y vas a coger todos estos préstamos y al final del día fracasas, no te van a cortar en cantito o no te van a meter en la cárcel y vas a poder reorganizarte o vas a poder liquidar y vas a poder volver a empezar. Y la economía necesita darle eso a los negocios para que la gente se arriesgue y se tire a la calle y ponga la economía a correr. Y esa es una de las funciones básicas que tenemos, que tiene la ley de quiebra. Esa es una de las razones por las cuales a mí me encanta. En el curso de quiebra, yo les voy a dar, es un curso básico, les voy a dar un overview. Todos ustedes, aunque no les interese después, aunque decidan que no les gusta y se quieran meter en otra cosa, miren, ustedes abren su oficina, alguien les va a llegar que tiene algo que ver con quiebra, algo. Como dijeron aquí anteriormente, el vecino se le radicó en quiebra y ustedes le dieron la firma, o su cliente le dio la firma, o es un acreedor, o es una persona que necesita radicar quiebra, y a pesar de que ustedes quizás no les radiquen la quiebra, ustedes necesitan un conocimiento básico
para saber qué capítulo le interesa, qué capítulo le podría resolver. Quizás la quiebra no es la avenida correcta para ellos. Así es que este curso de quiebra estaría cubriendo conceptos básicos para que ustedes entiendan bien qué es lo que nosotros hacemos. Para empezar, la jurisdicción, qué se tiene que ver en el tribunal de quiebra y qué no se puede ver en el tribunal de quiebra y cuáles son las cosas o los issues que se pueden ver en el tribunal de quiebra con el consentimiento de las partes. ¿Quiénes son los participantes de este campo de quiebra? ¿Quién es el síndico? ¿Quién es el síndico del capítulo 7 y qué hace? ¿Quién es el síndico del capítulo 13 y qué hace? ¿Quién es el U.S. Trustee y qué hace? ¿Qué es eso del deudor en posesión? El deudor en posesión en 13, el deudor en posesión en 11, que son los distintos capítulos. ¿Qué hacen los distintos capítulos para las distintas personas? La elegibilidad que tienen las distintas personas. ¿Quiénes pueden radicar 13? ¿Quiénes no? ¿Quiénes pueden radicar 11? ¿Quiénes no? ¿Qué conlleva el capítulo 11? Si es una reorganización de negocio. ¿Qué tiene que tener un capítulo 11? ¿Quién es el contable? ¿Cómo es que llega al tribunal de quiebra? ¿Qué tiene que hacer para que se le pague? Al final, ¿cuál es la trayectoria de un capítulo 11? ¿Cómo empieza y cómo acaba? Con el plan y la confirmación y el pago. ¿Qué es el descargo? Que finalmente es lo que los deudores están buscando, ¿verdad? Un descargo, que se les carguen todas esas deudas para entonces empezar de nuevo y tener su fresh start. ¿Qué es la paralización automática? ¿Qué es la propiedad del caudal? ¿Qué se considera propiedad del caudal? ¿Qué no es propiedad del caudal? Todos estos son conceptos básicos que los van a ayudar a ustedes a entender un poquito de lo que nosotros hacemos diariamente. Y les prometo les va a gustar. Quizás decidan que prefieren lo criminal y yo no podría argumentarlo con ustedes, pero les puedo decir que son conceptos que para cualquier abogado que se va a tirar en la calle son bien importantes. Así que espero ver a algunos de ustedes ese semestre que viene. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quickly, something about bankruptcy to take into account, because you're all going to law school because you want to work as lawyers when you graduate, and the economy is tough, so jobs are hard to get. Bankruptcy does have one advantage, that in bankruptcy you don't have to know the president of Banco Popular to get any job, because if you intend to graduate from law school and open up an office, unless you're connected to Carrion, you probably won't be getting on your first day in business from Banco Popular or from the pharmaceutical companies. But in bankruptcy, it literally is possible for you to open up an office with no connections. And if you open up the newspaper, go to the classified sections, you will see 20 ads from people, from bankruptcy attorneys looking for clients. And it's not that hard to do. It's a volume business, so if you're good at it, and if you're good at personal skills, dealing with people, mainly debtors, and I think frankly debtors are nicer people to deal with than criminals. It's perfectly possible to make a living as a bankruptcy attorney in these hard times, and if you're good at it, you can make a very good living, a much better living than me. You will. Bankruptcy attorneys who are successful, representing small debtors in volume practices, can make a very, very good living here in Puerto Rico, an extremely good living in the hundreds of thousands of dollars. And it has one advantage for people who are ADD. You know, if you go to practice, if you go to do litigation, or if you go to
to practice in another instancia, which used to be called the Superior Court, or if you go to practice in the District Court. You have got to have patience that is to last for years, 5, 10, sometimes 15 years. Your cases can take years and years to be litigated. But in bankruptcy, we in general do everything really fast. We deal in volume, so we have to do things fast. So you're not stuck with most cases for years and years. Typically, it's only months and months, and that would be a lot of time for us, and we move things quickly. So if you're, I definitely recommend, given not only our times are tough, so who knows, because we also have law firms in bankruptcy, so you may want to know about it now, but it's a very good profession and a relatively easy one to get into in these hard times. If you know something about it, it's not that hard. Yo le voy a dar el último pitch a la clase, ¿verdad? No siendo ni el profesor que la va a dar, ni el juez de quiebra, que le da todavía más credibilidad. Y es desde el punto de vista de abogado corporativo transaccional, aunque usted no se dedique a la quiebra, todo el funcionamiento del procedimiento de quiebra, aunque no sea algo a lo que usted se va a dedicar, es algo que como cualquier abogado transaccional tiene que tomar en consideración, porque altera todo el análisis de cómo usted va a estar analizando las transacciones completas, desde el punto de vista de que una de las partes se pueda ir a la quiebra, desde el punto de vista de que usted le esté aconsejando a su cliente a acogerse a la protección de quiebra o no. Así que en mi opinión, no solamente como profesor de esta escuela, sino como abogado practicante, el ustedes conocer el funcionamiento de la ley de quiebra raya, en mi opinión, inclusive en una falta a los cánones de ética del deber de representación adecuada a sus clientes. Por lo menos usted tiene que tener un conocimiento general para poder decir, aquí está esto que cambia las reglas del juego, aquí está esto que puede ayudar a un cliente mío, aquí está esto que va a hacer que esta transacción tome un giro totalmente distinto. Las compañías hay veces que cuando están en quiebra, como mencionaron anteriormente, siguen operando con un deudor que está en posesión, y aunque están en quiebra, siguen operando. La razón de ser de la quiebra siempre, y lo que le interesa a los acreedores también, es que esa compañía pueda reorganizarse y pueda salir de la quiebra. Nadie gana en las ejecuciones de colateral, de ningún tipo. Los bancos no están en el negocio de tener casas para vender, y usted no quiere tener, ¿verdad?, 50,000 vagones de latas de habichuelas, cuando usted va y hace efectiva su garantía. Nadie quiere eso. Así que la quiebra, aparte del procedimiento que se da específicamente en el tribunal, específicamente hasta que llega el momento del descargue, etcétera, es algo que usted lo tiene que tener en su tablero de ajedrez y saber cómo funciona con el resto de las piezas, independientemente de que usted no se dedique a eso. Bueno, pues le queremos dar las gracias a todos por haber venido de nuevo y esperamos que les haya gustado la conferencia, que hayan aprendido un poco más sobre este tema que encontramos bien importante, y más como los tres invitados explicaron, cuando los tiempos están difíciles es un área de mucho más crecimiento y de más importancia en el derecho. Y pues les exhortamos de nuevo a que tomen los cursos, son bien interesantes. Yo tomé el curso de quiebras y definitivamente me ayudó mucho cuando estuve trabajando durante los veranos. Hay muchos clientes que sí están en quiebra y es bueno saber por lo menos dónde abrir el código, dónde abrir el índice en el código, para entonces de ahí buscar los detalles y las cosas más específicas en cuanto a lo que se vaya a hacer con el cliente. Y nada, buenas noches y gracias a Microjuris por la transmisión en vivo. Buenas noches.